Hola amigos de UDLA Channel, hoy día en el episodio de Después de Clases estoy muy emocionada por presentarles a nuestro invitado, un deportista de calidad y un periodista de gran trayectoria. Aquí con nosotros Alberto Astudillo. Alberto, qué gusto, ¿cómo estás? La alegría, feliz de estar acá. Te decía que un poco nervioso porque no he estado después de clase hace muchísimos años. Claro. Bueno, Alberto, antes de empezar te hemos preparado un video que queremos que veas, entonces esperamos que te guste mucho. Veamos el video. Desde niño, Alberto Astudillo no solo jugaba fútbol, también lo narraba. Crónicas deportivas hechas a mano para su equipo escolar fueron su primer contacto con el periodismo. Ahí, sin saberlo, encontró su vocación. Otro pase muy parecido. Otro más, Michael Jackson le descubrió a Díaz, entra al área, va a venir el gol, remató, golazo, 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 gol. Esa pasión creció en las aulas de la UTE, donde se formó como comunicador social. Pero Alberto no solo llevaba el deporte en la mente, lo llevaba en las piernas, en los pulmones y en el alma. Tenía apenas 8 años cuando su madre lo llevó por primera vez al Cotopaxi. Esa caminata fue el inicio de una historia de altura. Desde entonces ha conquistado cumbres que muchos solo sueñan. Llegando a la cima del Cotopaxi. Llegando a la cima de la Antisana, a lo más alto. La cima del Cayambe. Mi segunda cima en el Cayambe. Pero cuando baja de la montaña, Alberto encuentra su otra gran pasión, los animales. Junto a su familia ha rescatado perros y les ha dado hogar, un hogar lleno de cariño y ladridos. Y en 2025 llegó su mayor desafío, el Monte Everest. El 6 de abril, junto a su compañero de montaña, Patricio Arévalo, llegó a Katmandú. El 10 de abril comenzó la travesía hacia la cima del mundo. Días de caminata, de altura, de entrenamiento extremo. El 21 de abril llegó al campamento base, a 5.364 metros sobre el nivel del mar. Pero el 26 de abril el cuerpo dijo basta. Alberto empezó a sentirse mal y el desafío se volvió cada vez más pesado, lo que lo llevó al descenso de la montaña. No llegó a la cima, pero eso no define a un apasionado por las montañas, porque fallar no es no haber hecho cumbre, fallar es no haberlo intentado. Alberto Astudillo es periodista, deportista, amante de las montañas, defensor de los animales y un ejemplo de esfuerzo que ha tocado muchos corazones. Felicitarte por la última expedición allá en los Himalayas, rumbo al Everest. Gracias por todos estos aprendizajes que vas alcanzando. Gracias también por la cobertura a los diferentes deportistas, a las diferentes disciplinas. Felicitarte por todo lo que vienes desarrollando a través de todos estos años como comunicador. A la vez agradecerte por haberme permitido en su momento haberte servido con todo lo que significa el entrenamiento deportivo en el Ironman, en la natación. Porque no se trata de cuántos metros subes, sino de cuánto corazón pones en cada paso. ¿Qué te parece, Alberto? Sentido, ¿ah? Claro. Lindo, muy lindo, muchas gracias. Hemos recopilado algunas de tus pasiones y de tus momentos, entonces esperamos que te haya gustado muchísimo el video. Mucho. La verdad no me esperaba. Creo que han resumido increíblemente todo lo que siento, lo que hago. Tenerle a Luchito ahí es lo máximo porque él me enseñó muchísimo. Cuando yo no nadaba, él me enseñó para ir a hacer el Ironman y empezó otra historia. Eso es lo que más me ha gustado de la vida, ¿no? Tener varios capítulos que pueda la gente motivarse y también incentivarse a lo que yo más amo, que es el deporte. Bueno, como se muestra en el video, nosotros te vemos como una persona multifacética, que has tenido muchas fases y has abarcado distintas disciplinas. ¿Cuál dirías tú que ha sido tu aventura favorita en el deporte o la que más te ha marcado hasta ahora? Yo creo que no puedo regresar a ver, sino inmediatamente a lo del Everest, ¿no? Creo que esa es la aventura más maravillosa que he vivido y queda inconclusa por la cima, pero solo hemos cambiado la fecha de la cima. Próximamente lo volveré a intentar, volveré a buscar esto. Seguramente ya no cometiendo los errores que cometimos por la emoción del momento, dejamos de hacer ciertas cosas que eran fundamentales,
Pero creo que esa, ¿no? Pero creo que si puedo generalizar, estar incluyéndome en el deporte constantemente como reportero, como periodista, como participante, esa es la mejor aventura y creo que no solo mía, sino de cualquier persona que un día se determina por una actividad. El deporte cambia vidas, soy un convencido de eso y soy creo que un ejemplo de eso y esa es la mejor aventura. Claro. Hablando un poco de la montaña y como mencionamos en el video, este primer acercamiento que fue con tu mami, ¿tú qué crees que fue lo que impactó en ti para que tú digas, me apasiona subir montañas, quiero seguir acercándome a esta disciplina del montañismo? Mi mamá era una aventurera. El Cotopaxi fue un regalo maravilloso, pero habíamos recorrido varias montañas, medias montañas, cascadas, algunos valles maravillosos. Ella era de las personas que decía, nos vamos a dar una vuelta y no sabías cuánto iba a durar esa vuelta. Entonces, pero a veces renegado, a veces con lágrimas incluso porque nos dejaba muy atrás, a veces con risas, era una aventura maravillosa. Entonces, cuando mi mamá me llevó al Cotopaxi, ella me dijo, te voy a dar una sorpresa. Y esa sorpresa era precisamente estar en la montaña que yo siempre veía cuando me iba a la escuela y siempre le preguntaba, ¿cuál es? Yo ya sabía que era el Cotopaxi y ella me decía el Cotopaxi. ¿Y cuánto mide? ¿Y por dónde llegamos? Y hablábamos de la montaña y cuando me llevó fue mágico, ¿no? ¿Por quién me llevaba? Porque era, yo digo que hasta que vivió mi mamá fue mi cómplice en muchísimas cosas. Fue la que seguramente la primera mentora, la que seguramente me empujó a que haga muchas cosas que no me atreví a hacer y soy lo que soy por ella. Entonces ese fue un regalo maravilloso y cuando llegamos al refugio que estaba en construcción en ese momento y veíamos unos bloques de hielo, yo le decía que subamos y ella me decía no, el resto es tuyo. Entonces esa conexión que me encantó con la montaña y con el ejemplo que ella me daba y con la invitación que me hacía además a que tengo que seguir, creo que todo eso para mí fue un regalo de vida. Y cuando volví a la montaña, porque además me separé muchos años de montaña, porque me dediqué a jugar fútbol, a la bicicleta, a los patines, que me gustaba, cuando volví a la montaña recordé ese momento con mi mamá y dije, esto es lo que más amo, estar sentado mirando todo lo que me rodea y exigirme a mí mismo por llegar a una cima y luego por regresar a la casa, que es la mejor cima, ¿no? Llegar a tu casa y contar la aventura y que no te pase nada, no te extravíes, no te pierdas, no te hagas daño y mucho menos vayas a terminar tu vida por ahí. Entonces, para mí la montaña fue eso, ¿no? Fue conectarme con ella y con ella la montaña. Claro. Entonces, cuando me iba al Everest pensaba que algunos le llaman la madre diosa del universo. Entonces yo decía, le voy a ver a mi madre diosa del universo. Pero también hablaba de mi mamá. Claro. Entonces hay toda esa conexión maravillosa que me ha dado, creo yo, grandes satisfacciones, emociones y hasta lágrimas. Entonces eso es para mí estar ahí arriba. Claro, qué lindo, Alberto, que tengas esta conexión con la montaña y con tu mano, que sea una conexión de los tres. Sí. Me parece muy hermoso. Tal vez ya hablando un poco sobre este gran reto, el Everest, yo quisiera saber un poco cómo fue la preparación tuya física, pero también mental, ¿no? Es una montaña imponente a la que muchos montañistas tienen ese reto. ¿Cómo fue este proceso? Es chévere tu pregunta porque uno piensa que va a entrenar y después a trabajar la cabeza con, no sé, haciendo algunas cosas extrañas, raras, para que la cabeza esté preparada. Pero te diré que al entrenar, yo casi entreno todos los días y mi entrenamiento va de 1 hora, 1 hora y media, el gimnasio, la bicicleta, el parque, que es mi segunda casa, digo yo, que paso ahí corriendo, entrenando, haciendo varias repeticiones o haciendo ejercicios de fuerza. Pero cuando ya empezamos a tomar serio esta invitación de ir al Everest con el Pato, ya buscamos un entrenador que hable de temas de altura y empezamos a entrenar todos los días de 4 a 6 horas. Y no dejábamos de trabajar, no dejábamos de estar con la familia. Entonces a veces el día
se terminaba y yo tenía que terminar mi tabla de entrenamiento y tenía que acelerar. Y ahí empieza a trabajar la cabeza. Claro. Cuando ya estaba absolutamente adolorido el viernes porque no avanzaba a estar tanto tiempo metido en el gimnasio y después en el rodillo. En el rodillo a veces hacíamos hasta 4 horas de rodillo y ya te aburres, ya ves películas, ya oyes música, ya ves documentales. Veía el Everest, la película me vi como 4 veces creo. Y entonces ahí la cabeza empieza a entrenar porque varias veces la cabeza te dice, ok, gracias, descansemos, claro, vamos a comer. Y bajaba el ritmo y decía, voy a parar una media hora y me voy. Y después decía, no puedo parar. Y muchas veces pensaba, esto me acuerdo claramente cuando estábamos subiendo en bicicleta, en un empedrado durísimo al Paso Ochoa, que además estaba mojado y la bicicleta resbalaba y yo le decía a mi compañero de aventura ese día, yo aquí me doy la vuelta, me regreso al castillo de Amaguaña y me quedo ahí hasta que esto esté seco porque claro, no es posible. Y me di la vuelta y empecé a bajar. Inmediatamente la cabeza me dijo, o sea, si en el Paso Ochoa te rindes, ¿qué va a pasar en el Everest? Y me di la vuelta y otra vez empecé a subir. Y se me reían, ¿no? Porque, claro, soy yo mismo con mi cabeza, con mi esfuerzo, pensando en todo esto, ¿no? Y la cabeza empieza a trabajar y te pone un montón de trabas. Dice, si ahorita no alcanzaste, si estás cansado, la montaña no te va a dar otro chance y te va por poco y a sacar a empujones. Entonces ahí trabaja la cabeza. Cuando llegas de una transmisión porque has tenido un día largo y dices, hoy no voy a entrenar, y te acuestas y estás como que te vas a dormir y a los 15 minutos la cabeza te dice, hey, es el Everest, tu sueño de vida, ¿no? ¿Qué es tu sueño de vida? Tienes que entrenar. Y entonces te levantas inmediatamente porque hay alguien arriba que te dice, esto no se hace suave. Entonces ahí trabaja muchísimo la cabeza y creo que la gente que está a tu alrededor te ayuda mucho, ¿no? Porque te dicen lo que sienten, que te admiran, que cómo te estás entregando a este reto, entonces eso te alimenta también para poder hacerlo. Entonces va de la mano, ¿no? Trabaja la cabeza, trabaja el cuerpo, tu alimentación empieza a cambiar muchísimo más, además de que mi alimentación ya es complicada muchas veces, empiezo a cambiar, me toca hacer cosas que no hacía antes, entonces fue durísimo, pero a la vez satisfactorio llegar cada día al final de esa jornada larga. Claro. Alberto, tú has contado en entrevistas, y corrígeme si estoy mal, al momento que tú desciendes del Everest y te vas al centro médico, te dan un diagnóstico de cálculos en la vesícula, ¿no? Sí. Esto te obliga a regresar al país y te obliga a tratarte. Obviamente es algo grave que si te quedabas allá podía empeorarse mucho más. Y llegas acá y te dicen que el diagnóstico no es el correcto. Entonces yo me pregunto, ahí, ¿tú crees que fue una señal de lo que sea que tú creas de tal vez ahora no es el momento de llegar a la cima? ¿O cómo lo tomaste tú? Te voy a contestar como contesta mi hija todo lo que le sucede en su vida. La universa. La universa. Ella siempre que pasa algo dice la universa, papi. No sé, la verdad he tratado de asimilar esto. Al principio fue un golpe durísimo porque fuimos, creo yo, tan bien preparados. La montaña de entrenamiento que llegamos a hacer de 6.180 metros lo hicimos en 3 horas y media, que era un tiempo que sorprendía a todos los que estaban allá, a los sherpas. Y cuando llego al campamento base, con esta fortaleza que siento, entiendo yo que el Everest se lo va a hacer, quizá con el problema de su altura, de su temperatura y lo que quieras, pero me sentía bien. Incluso cuando ya llego a enfermar y empiezo a toser mucho y los sherpas se asustan de que tenga algún edema pulmonar o un edema en la cabeza, y yo acepto salir, ellos me dicen 3 días de tratamiento, de medicamento, oxígeno tal vez, nebulizaciones, y vuelves. Entonces mi primer plan es salir y volver. El Pato, que también está casi como yo, me dice, dale que te espero, no voy a hacer las repeticiones entre campamentos hasta esperarte que vuelvas los 3 días. Entonces yo salgo en el helicóptero triste, un poco tocado si quieres, pero pensando en que voy a volver. Cuando me dan el diagnóstico, tampoco quiero ser temerario conmigo y decir, no importa, me voy, claro, no pasa nada, sino me daba miedo de que
me dé un cólico de vesícula, que he visto cómo es, lo hemos tenido muy cercano en casa, y dije, no, aquí se acaba esto, o sea, no puedo arriesgarme a algo más. Esto puedo superarlo, el tema de la altura, el tema de mi tos, ya tenía una medicación, pero esto no puedo. Entonces, incluso acelero todo mi regreso porque me daba miedo que en un vuelo de 17 horas me pase algo. Y me enfermo mentalmente de esto, o sea, empiezo a sentir dolores que no he sentido en la vida, solamente por la preocupación. Y claro, llego al Ecuador e inmediatamente a buscar un médico especialista, y el médico me revisa y me dice, no está nada. El médico de allá reconoce que hubo un error en las placas, de que era de otros montañistas, porque habíamos salido varios y todos teníamos que pasar por este escáner. Y me dice, usted está bien, está absolutamente sano, no hay nada, riñones perfectos, vesícula perfecta, próstata perfecta, ya me hice todo el chequeo porque me sentía enfermo. Y ahí ves cómo es la cabeza, ¿no? La cabeza te lleva a donde tú quieres estar, y si te dicen que estás enfermo y te convences, te sientes enfermo. Ha sido un golpe duro, la verdad, pero como tú dices, sí, capaz no era el momento, capaz no era la fecha, capaz no es, no sé, no le quiero dar muchas vueltas al tema, porque darle muchas vueltas a este asunto es como masticar algo agridulce, o más agrio que dulce, y no quiero perderme en este momento porque viví la mejor experiencia de mi vida. Me quedo con los 18 días de alegrías inmensas, de llorar viendo una montaña, de llorar en cada paso de un puente elevado. O sea, no se compara mi momento triste con toda la alegría. Sea una señal o no, sea una casualidad, la acepto como vino, y lo bueno es que estoy bien, estoy sano, y ayer empecé a entrenar otra vez, sin fecha para nada, para ningún evento, para ningún Ironman con el Luchito o una montaña, pero siempre me gusta estar listo, porque sé que en cualquier fin de semana algún amigo me llama y me dice, me voy al Coto, ¿quieres venir? Y estoy preparado, estoy entrenado, y le digo, vamos. Claro. Entonces empieza de cero nuevamente, que es lo más lindo, ¿no? Yo creo que en el deporte lo más lindo es que tienes revancha, y que cuando estás bien puedes volver a empezar de cero, y aquí estoy. ¿Qué es lo más importante que te deja el Everest después de esta experiencia? Esto precisamente, ser resiliente con lo malo que viví, con el momento más duro que viví. En una noche en la carpa empecé incluso, creo yo, a delirar, un poco a pelearme con el Everest, a decirle que como que ella me había invitado, ¿no? Ella, la madre diosa del universo, me había invitado, y ahora que estoy aquí me expulsas. Me saca. Y hasta creo haber escuchado que me dijo, yo no te he invitado, te has colado. Entonces, esa noche, sentado en mi carpa, dije, no estoy bien, tengo que salir. Y esa creo que es la mejor lección, ¿no? Que llegué muy fuerte, llegué muy preparado, al menos yo lo sentí así, y la montaña me dijo, no es tu preparación, no es cómo te sientes, somos quizá los dos, y cómo nos sintamos los dos. Entonces, ser resiliente con eso, ¿no? Y quedarme, también es buena enseñanza, con lo bueno. Exactamente. A veces que nos quedamos con lo malo, y alguien me dijo, 100 mensajes buenos en redes sociales, y tú te quedas con el malo, con el que te dice que no lo hiciste bien, el que te dice que no pudiste. Y creo que los seres humanos somos así. No sé si por gusto o alguna razón escondida, te quedas siempre con algo que no está bien. Y yo quiero quedarme con lo bueno y ser resiliente con lo que pasó, y pensar que en algún momento lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a intentar. Sea el resultado que sea, quiero tenerle nuevamente frente a frente al Everest. Y yo creo que así será, Alberto, no hay duda. Tal vez ahora pasando un poco a hablar sobre el periodismo, algo que compartimos. Para ti, ¿cuál ha sido tu relato, tu cobertura deportiva más memorable? Yo creo que hay varias, hay muchísimas. Estar en el Mundial de Alemania de principio a fin fue maravilloso. Muy cansado, porque yo quería regresarme con Ecuador cuando se eliminó en Stuttgart con Inglaterra, que
que sufrí tanto ese partido. Creo que si no me daba algo ahí, no me daba nunca más, no me va a dar nunca más. Y después me dijeron, tienes que quedarte hasta el final, me quedé hasta el final. Fue una hermosa cobertura que me llenó muchísimo como profesional. Pero creo que a veces no solo son estas grandes coberturas las que te llenan. Me ha llenado mucho el ser parte del fútbol femenino, el empujar tanto al fútbol femenino para que sea lo que es hoy. Empezar con estos torneos pequeñitos, cuando la Copa San Francisco luchaba por ser un evento grande y nosotros estábamos ahí, la única cámara, el único periodista o los únicos periodistas, es llegar a transmitir estos eventos. Después abrimos señal para el fútbol intercolegial y darnos cuenta de que no solo debemos estar en los grandes eventos y con nuestros grandes deportistas, sino con los que están empezando, donde el deporte es lúdico, y darles espacio para que se emocionen, se motiven y sigan. Eso fue nuestra consigna. Entonces dije, estas coberturas me han encantado. Tuve una entrevista con Jefferson Pérez, que ni siquiera llegó a hacer entrevista porque nos íbamos al sitio donde íbamos a entrevistarle e íbamos conversando en la calle, en Cuenca, y un momento me dijo... saludó con un vendedor de diarios, con abrazo, emocionados los dos. Y cuando se fue, él me dijo, ¿sabes por qué él sigue vendiendo diarios y yo estoy acá siendo él mejor que yo en los entrenamientos cuando jóvenes? Y yo, en lugar de decirle, ¿por qué? Le dije, ¿él entrenaba contigo? Me dijo, sí, fue mi compañero y era mucho mejor que yo. Pero él no quiso cruzar la calle. Yo crucé la calle. Fue una lección de vida. En 10 pasos, en 1 minuto de conversación, fue una lección de vida. Y me contó la historia de ese muchacho, ya señor, ya adulto. Me dijo, él empezó a ganar un poco de sucres porque ya vendía los diarios con su familia y vendía frutas y se acostumbró a ese salario. Claro, ya se podía comprar algo que yo no me podía comprar. Y no cruzó la calle. Y yo crucé. Y seguí entrenando. Y cuando me dijeron, si haces este tiempo vas a ser campeón olímpico, y lo hice, me fui a traer mi medalla. Ahí Jefferson me dio una lección de vida y yo dije, hay muchas veces que nos quedamos sin cruzar esa calle, sin atrevernos a algo que después decimos, ¿cómo hubiera sido? Quizá este señor se preguntará y dirá, yo le ganaba al Jefferson. Claro. Muchos decimos esto, ¿no? Cuando estamos en un juego y decimos, yo jugaba con él y era mejor, o yo hacía esto y era mejor. Y te quedas con esa sensación de que pudiste hacer algo que te llenaba la vida y no lo hiciste por, no sé, a veces por cosas insignificantes. Entonces yo creo que esas entrevistas programadas, algunas o no programadas, cuando te dan una lección de vida, cuando la Carlita Pérez no llegó a la cima del Everest, se quedó a 200 metros, yo he tratado de entender los 200 metros de la Carlita y en cada montaña que he hecho, siempre voy preguntando, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y me dicen 100, 200. Trato de aquí a allá, ¿cómo alguien puede detenerse? ¿Qué te puede detener? La Carlita decía, se me estaban congelando las manos. Ahora sentí el frío en el Everest. Claro. No había sentido ese frío. Y sé que como decimos acá, el frío muerde, allá sí muerde, allá sí duele y duele mal. Te duele todos los huesos y la cabeza, y entonces, y a la altura en la que yo estaba, no a la altura a la que ella llegó. Claro. Entonces tratar de entender esas entrevistas y cuando te dicen lo que sentían y después cómo lo enfrentan nuevamente, son lecciones de vida. Entonces, quizá he tenido muchas coberturas, muchos eventos, pero creo yo que me quedo con las voces de los protagonistas que te dicen, así me fue de bien y así me fue cuando me fue mal, pero sigo haciendo. Y te dan lecciones importantes para seguir, y no solo hablando de deporte, sino hablando de la vida misma. Claro. Creo que con esas me quedo. Claro, yo creo que también el periodismo es una profesión para servir a la gente, ¿no? Para escuchar y dar voz. Entonces, coincido que eso es lo más valioso de nuestra profesión. Nosotros siempre hemos dicho, y yo siempre digo, más que informar de deportes, quiero motivar a que la gente haga deportes. Quiero que... Y yo todos los viernes me despido diciendo, feliz fin de semana, hagan deporte. Y a veces hasta digo, nos vemos en el parque, nos vemos en la montaña, nos vemos en el coto, nos vemos por aquí. Y mucha gente me ha dicho, yo vine a la montaña porque usted iba a estar aquí. Y quería conocerle y quería conversar. Entonces me encanta, esa parte me llena. Cuando hice el Ironman con el Luchito y venía gente me decía, yo decía, si el Alberto hace el Ironman, yo también puedo.
Decía, perfecto, esa es la idea. Somos lamentablemente un país con una sociedad sedentaria. Tenemos cerca del 66% de sedentarismo. Tenemos obesidad infantil, obesidad en jóvenes. Y cuando nos dicen cuál es la solución es esto, es caminar, es correr, es ciclar, es jugar, es estar jugando básquet, fútbol. Y entonces ahí es que nosotros dijimos, ya no solo informamos del Richard, sino que decimos, Richard, hoy gana una etapa del Giro, pero mañana yo me voy a ciclear y voy a estar en esta cicleada y hay salidas nocturnas, ya hay salidas para todos los niveles y si quiere ir a la montaña vamos a esta que es pequeña y caminamos, no le digo que llegue a la cima, caminemos. Y empezamos a hacer esto, ¿no? ¿Cuántos pasos caminas? Yo camino 5.000, yo camino 10.000 diarios, ¿qué tal si hacemos 15.000? Y empiezas a generar esto que es tan importante, ¿no? Mandela decía que el deporte más que la política cambia naciones y a mí cuando escuché eso dije, tiene toda la razón, porque vamos a evitar que más adelante tengamos una sociedad enferma, una sociedad de gente adulta enferma, que tenga que recurrir a los médicos. Ya sabemos cómo es el sistema médico en nuestro país, entonces tenemos la solución y ahí es que está la clave. Tú bien lo dices, nosotros tenemos que incentivar a que esto pase, a que esto suceda, a que la gente se inyecte de esto, ¿no? Y que no solo pasemos informando, sino que también lo hagamos y motivemos. Claro que sí. ¿Cómo o dónde se ve Alberto Astudillo después de ejercer el periodismo? En mi casa, descansando. Finalmente. Finalmente. Ay, me encantaría verme en el Everest, en el campamento base, intentando otra vez. Me encantaría vivir después de toda esta locura, trajín de ciudad, de canal, en un sitio que tenga montaña. Y que cada día que me levante diga, me voy a la montaña, subir, bajar. Yo cuando me mofo de mí mismo en mi casa con mis hijos, yo siempre les digo, yo cuando termine de trabajar en el canal, yo ya no quiero trabajar. Yo ya he cumplido, yo lo que quiero es ser guía de montaña. Así que me separan una platita para ser guía de montaña y voy a subir y bajar montañas. No sé, me veo así, me veo o subiendo a la montaña o mirándole a la montaña, pero cerca de ella. Tal vez de todos los deportes que tú has practicado, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? Tal vez es que medio obvia la respuesta. Me gustan todos, me encantan todos y cuando estoy en una disputa, en un partido, en eso, me entrego tanto y digo, esto me encanta. O sea, yo jugué fútbol muchos años, mi sueño de hecho era ser futbolista, jugué en el Aucas, en divisiones inferiores, en el infantil, en el nacional y claro, si tú me preguntas, el plan A de mi vida era ese, y el plan B era ese, y el plan C era ese. Yo no pensaba en nada más que en fútbol, y creo que mi mamá tuvo muchos problemas por eso, porque yo no quería estudiar. La verdad es que en el colegio toda la vida iba así, rebasando, pero en el límite, porque yo quería jugar fútbol. Yo llegaba a mi casa a jugar fútbol, y me iba a entrenar, y regresaba y seguía jugando fútbol. Y las tareas quedaban pendientes, entonces sí, sufrió un poco por eso mi mamá. Entonces no había el plan B, siempre estuve en eso, entonces amaba el fútbol. De pronto alguien de mi familia me regaló una bicicleta y mis paseos de bicicleta empezaron a ser muy largos. Y yo decía, me voy donde mis tíos, y mis tíos vivían al otro lado de la ciudad, y yo me iba en la bicicleta y volvía en la bicicleta porque me encantaba. La aventura, la bici. Alguien me llevó alguna vez a una montaña y yo dije, esto está hermoso. Y después estuvimos en una época haciendo taekwondo, karate. Después alguien llegó y me dijo, has jugado esto, se llama ecuaboli. Y me encantó. Entonces he amado todo, pero lo que más me empuja hacia el montañismo ahora es la conexión que te digo. Cuando me conecté con el Ironman, hice 5 Ironman 73, me fui a correr en Punta del Este. Había una conexión especial conmigo mismo porque le había tenido tanto miedo al mar que yo a la playa iba y me metía hasta las rodillas. Y a mis hijos más adelantito y les sacaba urgente. Entonces había un reto personal de superar ese miedo y cuando lo logré, agradeciendo a Luchito Flores, por supuesto, porque él fue el mentor para esto, me enganché tanto que quería hacer y ya pensaba en hacer un completo y después en un mundial y me engancho. Entonces me apasiona tanto lo que hago que
difícilmente te diría esta disciplina. Hoy el montañismo, por obvias razones, pero si mañana me dicen que voy a competir en, no sé, en pádel, que me gusta también, capaz que digo sí, me engancho y me quedo un buen tiempo ahí enganchado. Creo que el deporte como tal me ilusiona, me apasiona, me saca de mis lugares incómodos, de mis momentos difíciles, que por suerte no son muchos, y me ha salvado de tantas cosas que digo, cualquier disciplina, cualquier invitación a caminar, a correr, a ciclear, a jugar fútbol, básquet, pádel, para mí es un planazo de vida. Claro, un verdadero amante deportivo. Me encanta, sí. Tal vez para ir cerrando, yo quería preguntarte, Alberto, y capaz es un poco obvio después de esta conversación, ¿cuál es tu siguiente gran reto? O lo que quieres lograr el en mismo. un futuro. Sí. Venía en el avión muy desmotivado y 17 horas de vuelo. De ida no se sintieron porque iba ilusionado, imaginándome tantísimas veces la cima, qué iba a decir y qué iba a hacer, lo que llevé para enseñar en la cima. Entonces no sentí las 17 horas de vuelo. Y ese era un vuelo de 3 que tuve que hacer. Pero el regreso, las 17 horas fueron eternas, larguísimas. Me dolía todo, tenía miedo que me pase algo. Y me puse a ver varias películas y encontré un documental de Rafael Nadal. La Universa, si quieres, una señal. Él hablaba del fracaso. Y él en la entrevista dice, el fracaso no existe, solo cambio de fecha de objetivos. Y te lo digo habiendo perdido este torneo, cuando después de unos años lo gané y lo gané. Entonces fue una buena lección en ese momento y dije, sí, hay un cambio de fecha para la cima, tocará reprogramar todo. Y sí, ese sigue siendo el objetivo de vida, es el sueño de vida. Tengo una bandera que tengo que enseñar en ese punto más alto, no por mí, sino por mi pensamiento, mi existencia y lo que quisiera realmente algún momento dejar escrito y claro, que es por los animales. Entonces, no puedo fallarme ni a mí mismo, ni a ellos. Claro. Entonces, es el objetivo de vida. Vendrán muchos retos entre que empiece a entrenar nuevamente y decida la fecha que tendré que superar y que sean parte del entrenamiento para llegar allá. Pero ese es el objetivo. Qué chévere, Alberto, y qué grato poder haber tenido esta conversación contigo y que me cuentes cómo fue esta experiencia que muchos lo ven como imposible, ¿no? Tal vez unas palabras que nos quieras dejar nosotros, futuros periodistas o también futuros deportistas que te pueden ver. Yo creo que tanto en el deporte como en el periodismo hay que hacerlo con pasión. Esa es la clave de esto. Y creo que de todas las profesiones, ¿no? Cuando algo te gusta, cuando algo te apasiona, no te cansa, no te saca de tu lugar feliz, habrán momentos duros, difíciles, habrán derrotas, habrán cimas no completadas por diferentes causas, pero si esto es lo que te gusta, si decidiste este camino del periodismo, si decidiste el camino del deporte, solo tienes que sentarte un momento, respirar profundo y saber, como dice Rafa Nadal, que no hay un fracaso si no hay un objetivo con nueva fecha y seguir adelante. Eso se hace en la vida, en el periodismo, en el deporte y en general. Gracias, Alberto, nuevamente. Amigos de Después de Clases, este ha sido el episodio con Alberto Astudillo. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Quédense pendientes para nuestro siguiente programa de Después de Clases. Les agradecemos por conectarse y otra vez gracias, Alberto. Gracias, Alegría. Chao, amigos.